Hace unos días de CAPS Consultores Familia me llega una gacetilla informando sobre un evento a realizarse donde me pareció de mucho interés, que hemos hecho en algunas ocasiones justamente con CAPS, sobre el tema de la familia y el trabajo, la familia y la empresa. Este martes 13 de mayo, 19 horas, y por comunicación, por streaming, no sé cómo llamarla, ahora le vamos a preguntar bien a nuestra entrevistada, va a haber una comunicación en la cual se va a hablar sobre cómo preparar a los jóvenes para el futuro de la empresa familiar. ¿Quién va a hacer esta charla? La licenciada Magíster Yael Iskovic, quien vamos a desarrollar toda su actividad cuando hagamos la transcripción, porque es bastante extensa, la vamos a escribir y para que ustedes las puedan tener a mano y conocer a quién va a ser nuestra entrevistada en el día de hoy. Igualmente, para este evento que hablamos del martes 13 de mayo, 19 horas, también vamos a poner el link en la transcripción. Y ya estamos en comunicación con Yael Iskovic, licenciada, magíster, que se está comunicando desde los Estados Unidos, a quien le agradecemos estos minutos. Muy buenos días, Yael. José Bouza habla. ¿Qué tal? Buenos días, José. Acá, gracias por este espacio para compartir un poquito esto que tenemos preparado, ¿no?, para el 13. Y algo que me pareció muy interesante, porque no era común hasta hace algunos años atrás, el pensar en la sucesión como persona, ¿no? Porque muchas veces se habla de sucesiones, se habla de propiedades, se habla de dinero, pero esto es una sucesión humana donde el que va a tener que hacerse cargo de una empresa, pueden ser los hijos, pueden ser los sobrinos, pero es cuando la familia tiene que hacerse cargo de lo que probablemente, y en ocasiones, ha sido un trabajo de muchos años de sus mayores. Así es. Eso desde nuestra experiencia con CAPS Consultores, hace muchos años que venimos trabajando como parte de la consultoría, justamente en esa transición generacional que le llamamos, ¿no?, en las empresas familiares. Y bueno, todo lo que esto implica. Así es. Hay una gran diferencia hoy en día entre los mayores que les decimos, ¿no?, que están liderando las empresas, y quienes están a la espera o, digamos, en la línea para hacerse cargo en un futuro de las empresas familiares. ¿Y qué es lo que se va a, no sé si a explicar, a enseñar? ¿Cuál es el término que utilizas este 13 de mayo? Bueno, este 13 de mayo queremos hacer una invitación a las familias, ¿no?, a pensar en esta sucesión, en esta transición de la siguiente generación, no solo pensando en la formación de estos futuros líderes, sino cómo formar a las personas conscientes en su rol dentro de un sistema familiar y empresarial, ¿sí? Porque la continuidad de la empresa familiar no depende solo del negocio ya, sino de la calidad de los vínculos y la claridad de las decisiones que los jóvenes tomen en relación a definir, evaluar, conocer de qué manera se quieren relacionar, no solo con la empresa, sino con el legado familiar. Eso es básicamente lo que creemos que hay que empezar a tener esta mirada, ¿no?, con las nuevas generaciones. Ahora, estás residiendo en Estados Unidos, estás trabajando en Estados Unidos. La idiosincrasia de Argentina y Estados Unidos probablemente es muy diferente a nivel empresario. ¿Qué similitudes o qué diferencia es marcable en ese aspecto y el compromiso que puede tener la familia en la sucesión de la empresa en la Argentina? Mira, yo trabajo tanto para todo lo que es Latinoamérica y en Estados Unidos, y hay un nicho que realmente no hay mucha diferencia en cómo la empresa familiar y las familias empresarias se preparan para esto, ¿sí?
sigue siendo un recorrido con un montón de desafíos. No importa dónde esté la empresa, hoy en día vemos empresas que, si bien, no sé, lo que se dice la casa madre está en Argentina, hay una segunda o tercera generación que puede estar viviendo en otro país, o sea que la preparación y el empezar a indagar este recorrido es muy similar donde sea que esté la empresa o la familia. Hay que hacerlo. ¿Con qué punto se empieza esta preparación de la herencia familiar para aquellos jóvenes que necesitan o que no sé si necesitan, pero sí lo necesita la familia, que se hagan cargo de la empresa? Bueno, desde nuestra experiencia, más que los conocimientos técnicos, que por supuesto son importantes y hay que adquirirlos, hay muchas universidades donde tienen técnicas específicas, ¿sí? Para adquirir los conocimientos técnicos, pero más que esto se necesita espacios para poder explorar su identidad dentro de la empresa familiar y de la familia empresaria. Necesitan herramientas para entender su rol, ¿sí? Ganar confianza, poder tomar decisiones más conscientes sobre su participación. Es decir, acá nosotros consideramos muy importante dar el espacio a hacer este recorrido más allá, o sea, pensando más allá si se quieren involucrar o no en la empresa familiar. O sea, preparar no es imponer, ¿no es cierto? Es acompañar un proceso personal y familiar. Esa es la invitación. Se habló mucho del voluntarismo que tiene que existir en los herederos para hacerse cargo, ese compromiso, esa fuerza laboral que le tienen que imprimir. Estás marcando en esta formación una preparación, casi un estudio que debe hacer esos jóvenes para poder asumir tamaña responsabilidad. Perdón, no entendí la pregunta, José. Claro, siempre se mencionó, ¿no?, el voluntarismo, que se espera que los hijos se hagan cargo de esa labor, de ese esfuerzo de años que acometieron sus mayores. Y ahora esta mirada es que más allá del voluntarismo que debe tener el joven, tiene que tener una formación. Correcto, pero mira, nosotros encontramos que esto está cambiando. Hay una diferencia generacional hoy en quienes lideran a las empresas, ¿sí? Donde antes veíamos todo lo que era la expectativa, como bien decís, ¿no? En una generación donde, mira, esto es lo que te toca y no había mucho más para conversar, ¿no es cierto? Y hoy hay una apertura de hoy los líderes de las empresas, sí, que estamos hablando de una generación X y trasladando la empresa a los centennials, como le decimos, donde hay una apertura y donde hoy entra en juego que realmente los padres de las empresas familiares quieren que también sean sus hijos, que se sientan que su propósito tiene que ver con la empresa, que la felicidad también, que no es algo impuesto, ¿no?, como vos decías. Entonces, creo que esa expectativa se ha ido desarrollando de una manera diferente y es donde nos encontramos hoy con este desafío, donde cómo hacer para atraer a los jóvenes de las empresas familiares a poderse vincular de otra manera, ¿no? Muchas veces vemos desde nuestro trabajo, la consultoría, que los jóvenes observan cómo se han relacionado los mayores con el trabajo y con la empresa, y hoy los jóvenes tienen otros objetivos de vida, ¿verdad? Hoy si no hay alguna manera en la cual vincular los deseos, el propósito de los jóvenes al legado familiar, es muy difícil que lo puedan llevar a cabo, es muy difícil que se pueda imponer. Entonces, este es el recorrido que hay que empezar a trabajar de una manera distinta. ¿Cómo hacer para atraerlos, para que ellos se encuentren un lugar en la empresa familiar donde se puedan desarrollar, donde se puedan sentir valorados, escuchados, y que al mismo tiempo sea lo que el negocio necesita, ¿no? Entonces ahí es donde
unen esta formación técnica, que tienen que estar formados, que deben saber del negocio, por supuesto, pero al mismo tiempo tiene que haber un lugar distinto al que había antes para ellos desarrollarse. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se lleva al interés de los jóvenes? ¿Se debe trabajar para que vayan conociendo de a poco cada uno de los espacios de la empresa, de los lugares de trabajo? ¿Cómo se le recrea el interés de algo que a lo mejor disfrutaron desde la parte económica, desde el confort, y ahora lo tienen que llevar adelante de la parte laboral? Bueno, ese es el gran desafío y bueno, a partir de ahí es que nosotros hemos armado lo que llamamos, bueno, se llama grupos STEAM, que es una solución, encontramos, que abarca un poco todo lo que hoy necesitan estos jóvenes para transitar, para empezar a descubrir de qué manera ellos quieren vincularse con el legado familiar y con la empresa, ¿no es cierto? Dándoles herramientas para adquirir una madurez, para tener otra capacidad de relacionarse con la familia y con la empresa, un tipo de comunicación asertiva donde puedan ellos integrar sus deseos, entendiendo el desafío que tiene la empresa en la continuidad, poder ellos investigar qué rol está necesitando el negocio, por un lado, y cómo ellos se ven vinculados a esto, ¿no es cierto? Poder ayudarlos a entender de qué manera se han relacionado anteriormente, cómo prevenir los conflictos a futuro en las relaciones que ellos van a tener, ya sea con sus hermanos, primos, no sé, dependiendo la generación de la que estamos hablando en la empresa, y apoyarlos en esta transición generacional, ¿sí? De nuevo, no solo el futuro se piensa desde el desarrollo de estos futuros líderes, sino también desde lo humano, ¿sí? STEAM aporta justamente eso, una base sólida desde la cual construir una transición más fluida y más responsable de estos futuros líderes, que puedan tomar decisiones informadas, que entiendan, de nuevo, antes de incorporarse, cuáles son los desafíos, cuáles son sus responsabilidades como futuros líderes de estas empresas. Podemos pensar en un grupo familiar donde hay varios miembros que son los que van a tomar ese legado. ¿Cómo se maneja el tema jerárquico? ¿Quién va a tomar las mayores decisiones, las decisiones de comandar la empresa, por lo menos inicialmente cuando se produce esa sucesión? Bueno, es que creo que esa es hoy una de las cuestiones que está totalmente en reevaluación, ¿no? Como veníamos diciendo, antes era algo quizás más impuesto, quizás antes, en generaciones anteriores, era muchas veces hasta una cuestión de género, ¿no? El hijo mayor, varón, ¿quién iba a estar a cargo? Hoy eso está totalmente... casi que es una mala palabra, porque en realidad hay que hacer una evaluación muy a conciencia, de nuevo, primero cuáles son las necesidades de sucesión y de transición del negocio, qué se necesita, y después hay un montón de herramientas para poder validar y evaluar quién primero está dispuesto, ¿sí? ¿Quién tiene la formación técnica, como decíamos, que sigue siendo súper importante, por supuesto, para llevar el negocio adelante y efectivamente? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son? Hoy se integra con todo lo que es la inteligencia emocional, que cada vez gana más peso en estos roles de liderazgo, ¿no es cierto? Hay que evaluar, validar, asesorar y asertivamente identificar cuáles son las herramientas que necesitan tener estos líderes, y ahí ver quiénes son los que están dispuestos a llevar adelante esto, y después, bueno, evaluar tenemos un montón de herramientas, ¿sí?, que nos permiten identificar más efectivamente quiénes serían estos perfiles y qué se necesita. Este rumbo lo tienen que marcar los mayores,
siempre previamente como para poder ordenarlo, o la sucesión se puede producir a posterior que esos mayores que lo han fundado o lo han tenido en los últimos tiempos ya no lo llevan adelante? No, y lo que se recomienda es que esto surja de una inquietud, que es lo que nosotros vemos en lo que es la consultoría de CAPS, de decir, bueno, estamos en unas edades, digamos, los mayores que hoy están liderando la empresa, y cuando se empiezan a pensar, ¿sí?, en ellos saliendo, está obviamente la disyuntiva, bueno, ¿y cómo continuamos? Normalmente suele ser una duda que se genera principalmente la gente que hoy, los líderes que hoy están liderando la empresa. Ahora, el trabajo tiene que ser en conjunto. Desde nuestra experiencia, para que esto sea efectivo, tiene que haber un trabajo en conjunto, que muchas veces se trabaja a través de lo que es el protocolo empresario familiar, donde se establecen un poco las pautas de cómo va a salir la generación que hoy está liderando y cómo debería entrar y de qué manera, y cómo hacer para que esa generación se incorpore, ¿no es cierto? Así que es un trabajo en conjunto, diría. En esta charla, en este diálogo, en esta ida y vuelta que se va a establecer el martes 13 de mayo a las 19 horas, hora argentina, lo creo hora argentina por la comunicación que estamos teniendo, está residiendo en Estados Unidos. ¿Qué expectativas tiene o qué esperas que se obtenga de ese diálogo en las personas que intervengan? Bueno, la verdad que la expectativa es un poco compartir con las familias empresarias y las nuevas generaciones que quieran acompañarnos un poquito esto, ¿no? Invitarlos a pensar y preparar a la siguiente generación a asumir esta responsabilidad. La idea es compartir de qué se trata de estos grupos STEAM, para la continuidad, para ayudar a la empresa familiar a poderse pensar de una manera en un futuro, y que la transición sea más orgánica, sea no impuesta, sino sea de un descubrimiento tanto de la nueva generación como de la familia empresaria, ¿no? Y que lo puedan hacer con tiempo sería ideal, pero es una solución. Los grupos STEAM creemos que realmente ayudan a crear estos espacios para que la nueva generación obtenga esta opción de vincularse y relacionarse con el legado de una manera más sana, sin presiones, y pudiendo descubrir en realidad el propósito de los jóvenes, y que se pueda relacionar y que encuentren un lugar en el legado familiar. Como había mencionado en los primeros minutos de este diálogo, vamos en la transcripción informar cómo inscribirse para estos diálogos que se van a mantener el 13 de mayo, y agradecemos que nos hayas acompañado, licenciada Yael Iskovic, con esto que, vuelvo a repetir, no, para Argentina empieza a ser algo nuevo, algo que hay que prestarle mucha atención, porque creo que estamos en cambios necesarios, en cambio de interpretación y de asumir responsabilidades. Así es, José. Bueno, muchas gracias por este espacio. Es así, es crear conciencia de este nuevo paradigma, ¿no?, que están viviendo las empresas familiares. Así que desde ya muchísimas gracias por dejarme participar. Gracias, Ian. Muy buenos días. Muy buenos días. Chao, chao.